Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Espero que se encuentren muy bien, que les estén pasando muy bien en este inicio de jornada. Vamos a dar pie directamente a los titulares, no sin antes agradecerles el que estén con nosotros. Mi nombre es Daniel Rosas. Comencemos. En nuestro mundo hoy tendremos que la confianza del consumidor en Estados Unidos cae bruscamente en agosto debido a la persistencia de la incertidumbre sobre los aranceles. En nuestro expediente económico le contábamos que pese a afirmaciones de Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea confirman que Venezuela está lejos de ser un narcopaís. En nuestro recorrido digital, Rusia y China firman un memorando para construir el gasoducto Fuerza de Siberia 2, así que de eso y más platicaremos el día de hoy. Momento de iniciar al detalle de la información y el día de hoy comenzamos en Estados Unidos, ya que la confianza del consumidor cae drásticamente en agosto mientras persiste la incertidumbre, y es que las encuestas de consumidores de la Universidad de Michigan que miden las actitudes de los consumidores estadounidenses hacia las finanzas personales, las condiciones comerciales y la actividad económica cayeron a 58,2 en la encuesta de agosto de 2025 que se publicó recientemente, por debajo de la cifra del 61,7% que se tenía en julio y significativamente por debajo de la lectura del 67,9% de agosto pasado. Hay que señalar que un sustancial 43% de los consumidores mencionó que los altos precios están erosionando su nivel de vida, en comparación con el 39% en julio y la lectura más alta en 5 meses. Asimismo, los consumidores creen que es probable que las presiones de los altos precios persistan en el futuro. Seguimos en Estados Unidos, ya que la mayoría de los aranceles de Trump fueron declarados ilegales por un tribunal de apelaciones. El dictamen asestó un duro golpe al mandatario por su agresiva agenda comercial y limitó el poder presidencial sobre medidas económicas de emergencia. Según el Tribunal Federal de Apelaciones, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la IEEPA por sus siglas en inglés, citada por Trump, no le otorgan la autoridad para imponer estos aranceles. Los jueces permitieron que los gravámenes se mantuvieran vigentes mientras devolvían el caso a un tribunal inferior para procedimientos adicionales, reseñaron medios estadounidenses. Que depende en una vasta medida de las importaciones de China, es decir, el sector del juguete, en los Estados Unidos se tambalea, ya que los costos de los juguetes han aumentado a niveles récord. Los costos de los juguetes se dispararon a un récord del 2,2% en mayo con respecto al mes anterior. Si comparamos eso con mayo del año pasado, cuando los costos experimentaron una caída mes a mes de 0,4%, es una enorme diferencia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó los aranceles a los artículos chinos al 145% y China respondió con aranceles del 125% para las importaciones estadounidenses. Las dos partes acordaron en mayo reducir sus respectivas tasas arancelarias en 115 puntos porcentuales, después de una ronda inicial de conversaciones comerciales. Han pasado del 10% al 20 y 30%, luego al 145%. Ahora volvemos al 30% de productos que salen de China. El desafío es que este es un negocio de muy bajo margen, así que los márgenes son estrechos. Entonces, ¿cómo se toma un arancel del 30% y se aplica a un negocio en el que tal vez no se tiene un margen del 30%? Así que hay muchos juegos detrás de escena. Mucho de esto se reduce a que tomas el costo del arancel y lo distribuyes entre el propietario de la propiedad intelectual, luego su socio de fabricación en China y luego tal vez un distribuidor, un minorista. Y al final del día, lo que quede, los consumidores lo pagarán a un precio más alto. La política del tiempo de juego está pellizcando a los jugadores esenciales, es decir, a las compañías de juguetes estadounidenses.
estadounidenses. Los productores chinos, algunos de los cuales detuvieron o ralentizaron la producción debido a la falta de demanda, y los consumidores estadounidenses, que en última instancia soportan el costo de cualquier aumento forzado. Y en otros temas, es improbable que la Unión Europea flexibilice su postura sobre las regulaciones digitales a pesar de las nuevas amenazas arancelarias de Estados Unidos, según Bart Volkmann, analista de políticas del European Policy Center. Estas declaraciones se producen mientras Trump intensifica sus críticas a las normas digitales europeas, amenazando con aranceles punitivos, restricciones a las exportaciones de semiconductores y otras medidas de represalia. Es preciso indicar que las prolongadas disputas regulatorias entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre las normas digitales se han agravado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Se teme que sus recientes amenazas de imponer aranceles y restringir las exportaciones de semiconductores en represalia por las normas digitales de la Unión Europea vuelvan a desencadenar fricciones arancelarias entre ambos países e incluso puedan invalidar el acuerdo comercial alcanzado recientemente entre Europa y Estados Unidos. No les gusta que la Unión Europea imponga multas en general, por ejemplo a través de la ley de mercados digitales. Las empresas estadounidenses han sido multadas allí por no cumplir con la ley. Y en opinión de la Unión Europea, estas son solo multas por infringir la ley. Pero en el sentido estadounidense, están calificando estos aranceles o impuestos de la Unión Europea como impuestos indebidamente a las empresas estadounidenses. Si Estados Unidos y la Unión Europea comenzarán a imponer aranceles entre sí debido a las regulaciones digitales y al conflicto allí, entonces eso probablemente haría que el acuerdo fuera bastante irrelevante porque estaría fuera del tipo de términos acordados en el acuerdo. Ahora, una vez se comprometieron con Trump por el acuerdo comercial que estaba muy desequilibrado a favor de Estados Unidos, si no les gusta comprometerse también con las normas digitales, que son leyes aprobadas por la Unión Europea, no es algo que la Comisión Europea pueda revocar por su cuenta. Entonces creo que va a ser muy difícil de vender al Parlamento Europeo, a los políticos europeos en general, al público europeo, así que me parece poco probable que vayamos a comprometernos aquí. Y organizaciones defensoras de derechos de los niños alertan que al menos 4 países de África no tendrán alimentos básicos para niños y niñas en desnutrición severa para los próximos 3 meses. Advierten que el proporcionamiento de galletas con alto nivel energético y otras comidas terapéuticas son peligrosamente insuficientes en Nigeria, Kenia, Somalia y Sudán del Sur. Afirman que los recortes en la ayuda limitan el financiamiento que podrían salvar a los niños, mientras algunas clínicas aplican tratamientos con menor efectividad para atender a niños con desnutrición. Y más de la mitad de los llamados NEF del mundo operan actualmente en China. Esto se traduce en un aumento en la demanda de electricidad, así lo dio a conocer el jefe del Departamento de Energía Eléctrica de la Administración Nacional de Energía. En 2024, dijo, el consumo de electricidad para la fabricación de NEF en China aumentó un 34,3% interanual. Asimismo, el uso de electricidad para Internet y servicios relacionados aumentó un 20,5% según datos de enero a julio de este año, y el consumo de electricidad para la carga de vehículos eléctricos y los servicios de intercambio de baterías aumentó en más del 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado. A fines de julio, el número de unidades de infraestructura de carga en China alcanzó los 16.696 millones, 10 veces la cifra al final del 13º Plan Quinquenal 2016-2020, lo que lo convierte en el más grande del mundo. Actualmente, más de la mitad de los vehículos de nueva energía del mundo operan en China, y los conceptos de viajes ecológicos y bajos en carbono y consumo de energía se han arraigado profundamente en la mente de las personas. Permítanos hacer una primera pausa. Al regreso le contamos que pese a las afirmaciones de Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea confirman que Venezuela está lejos de ser un narcopaís. Todo el análisis al volver.
Pues mire, con todo este tema del narcotráfico, de los cárteles de la droga y las amenazas sobre América Latina y Venezuela por este fenómeno, ¿qué dicen los organismos internacionales? Bueno, según informes oficiales, los más recientes, dicen que la propia oficina, el National Drug Threat Assessment en India de 2024 a 2025, pues revelan que la DEA no trabaja en combatir el narcotráfico, sino en administrarlo, no desarticular redes criminales, las encubre y no protege a Estados Unidos del crimen organizado, sino que lo legitima. Según este informe basado exclusivamente en los datos duros y argumentos contenidos en datos oficiales de la DEA, se señala que Estados Unidos no es un estado víctima del narcotráfico, sino un narcoestado estructural, cuya economía, sistema financiero y política exterior están profundamente entrelazados con el crimen organizado. De la misma forma, dicho informe expone la forma o la manera en que la DEA, en lugar de actuar como una agencia de inteligencia objetiva, funciona como un instrumento de propaganda geopolítica diseñado para criminalizar países como Venezuela, mientras se oculta la verdadera magnitud del problema dentro de sus propias fronteras. Y en ese sentido, el World Drug Report de la ONU confirma que Estados Unidos es el mayor consumidor global de cocaína y epicentro de una crisis de opioides sintéticos que causó 48.000 muertes por sobredosis en 2024. El fentanilo, producido en laboratorios de Asia, México y el propio territorio estadounidense, domina un mercado lucrativo, manejado por redes criminales que lavan cientos de miles de millones anuales mediante tecnología avanzada y explotación de vulnerabilidades locales. La parodia es grotesca. Washington criminaliza a naciones productoras mientras su sociedad colapsa por el consumo y su economía se beneficia del narcotráfico. El informe destaca cómo Estados Unidos externaliza la violencia narcotraficante, igual que exporta armas y capitales lavados, revelando la hipocresía de una guerra antidrogas que solo sirve para encubrir su rol como principal narcodemandante global. Como vimos antes, Estados Unidos es el mayor consumidor de estas sustancias, pero según organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU es el mayor beneficiario del narcotráfico. Estados Unidos encabeza la lista global de narcoeconomías con unos 300 a 500 mil millones de dólares anuales en flujos ilícitos, seguido por territorios bajo influencia occidental como Islas Caimán con entre 100 y 300 mil millones y Londres con cifras de entre 120 y 250 mil millones. Luxemburgo, Suiza y Hong Kong completan el top 5 de paraísos que lavan capitales del narcotráfico. La ausencia de Venezuela en la lista, que sí incluye a Colombia con entre 30 y 55 mil millones y México con entre 35 y 65 mil millones, desmonta la narrativa imperial que criminaliza al país bolivariano. Y en medio de este escenario vemos cómo la ONU corrobora que Venezuela se consolida como un territorio libre de narcotráfico o de narcóticos, mientras que la producción de cocaína a nivel global se dispara. Vamos a revisar el siguiente material. Según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD, Venezuela se mantiene como territorio libre de cultivos ilícitos tras 15 años de políticas soberanas, contrastando con el repunte del 34% en la producción global de cocaína en 2023. El epicentro del narcotráfico se concentra en Colombia, responsable del 67% de los cultivos mundiales de hoja de coca y del 53% de la producción de cocaína, impulsada por grupos paramilitares que controlan regiones del suroeste del país. La ONU alertó que la violencia asociada al narcotráfico, ejemplificada en Ecuador, los homicidios aumentaron de 7.8 a 45.7 por cada 100.000 habitantes entre 2020 y 2023. Ahora se expande a Europa Occidental mediante redes balcánicas. Este panorama desmiente las acusaciones históricas de Estados Unidos contra Venezuela y evidencia que las injerencias imperiales solo han exacerbado el flagelo del narcotráfico. Ahora, hay que revisar por dónde transita realmente todo el narcotráfico. Bueno, de acuerdo con el último informe de la ONUDD,
Se confirma que el agravamiento de la crisis narcotraficante en los países andinos, donde Colombia concentra el 87% de las exportaciones de cocaína a través del Pacífico por la gran autopista hacia Centroamérica y México, mientras Ecuador sufre la infiltración de mafias albanesas y cárteles colombianos. El presidente Nicolás Maduro, citando datos de la ONU, destacó que solo el 5% de la droga intenta movilizarse por Venezuela, desmontando las acusaciones históricas de Washington en contra de la nación bolivariana. Mientras la superficie de cultivos se estabiliza en Bolivia y disminuye levemente en Perú, el narcotráfico sigue siendo un negocio controlado por estructuras transnacionales con complicidad de élites locales. Permítanos hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya. Al regreso de nuestro recorrido digital, hablaremos de Rusia y China, que firmaron un memorándum para construir el gasoducto Fuerza de Siberia 2. Le cuento de qué se trata al volver. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar nuestro recorrido digital. Hoy lo hacemos con la actualidad RT, que titula lo siguiente: Rusia y China firman memorando para construir el gasoducto Fuerza de Siberia 2. De acuerdo con esa información, el proyecto contempla suministrar 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año desde los yacimientos de Siberia Occidental hacia China a través de Mongolia, con un contrato de 30 años de duración. Según las autoridades, esta infraestructura fortalecerá el papel de Rusia como proveedor energético clave para Asia en un momento de reconfiguración del mercado global del gas. Avanzamos con Europa Press, que reseña la tasa de inflación de la zona euro, de la eurozona, repunta una décima en agosto al 2,1% y se despega del objetivo del BCE. Según los datos preliminares de Eurostat, el costeo de la energía registró en agosto un retroceso interanual del 1,9% tras haber caído un 2,4% el mes anterior, mientras que el de los alimentos frescos aumentó un 5,5% al acelerarse una décima. De su lado, los bienes industriales no energéticos se encarecieron un 0,8% interanual, idéntica cifra a la del mes anterior, pero el costo de los servicios frenó su incremento al 3,1% desde el 3,2% de julio pasado. Por su parte, El Universo de Ecuador nos muestra en su titular: jubilados anuncian movilización a nivel nacional para el 4 de septiembre en contra del proyecto de ley urgente y atraso en devolución del IVA. Para esta marcha han planteado una hoja de ruta en la cual exponen varios cuestionamientos hacia el gobierno. Los jubilados sostienen que el proyecto de ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia no fortalecerá la capacidad crediticia del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni mejorará la capacidad de los créditos de los afiliados y jubilados, y por ello piden que se retire de la Asamblea Nacional. Y para finalizar nuestro recorrido digital lo hacemos con el diario venezolano Últimas Noticias, que titula: Maduro, petroleras pueden operar con o sin licencia. Le decimos a los productores de petróleo y de gas: ustedes no necesitan licencia. Así respondió el jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro al interrogante referida a la posibilidad de que empresas de Europa se instalen en el país. El presidente Maduro también se cuestionó hasta cuándo Europa se va a subordinar a lo que manden en Washington. Aquí ustedes son libres, vengan a producir, sigamos produciendo con licencias o sin licencias, las palabras que cita el diario venezolano. Momento de revisar los precios del petróleo. El West Texas Intermediate marcó uno de $64.61 y esto representa un alza de 60 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $68.12, un incremento en este caso de 64 céntimos de dólar, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $70.51, también un incremento en este caso de 86 centavos.
Llegamos al final de esta emisión. Como siempre, gracias por el favor de su compañía. Recuerde que en telesurtv.net está toda la información a su alcance, que nuestras redes sociodigitales están a su disposición y particularmente lo invito a seguirnos en nuestras cuentas de X, @telesurimpacto y @DanielTelesur es como nos encuentra. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.